alimentar nuestro corazón con la palabra y estoy desarrollando este tema que tiene que ver con cómo podemos nosotros desarrollar nuestra fe. Eso es el tema en sí, tiene que ver con los pasos que tenemos que dar para ir aumentando nuestra fe y llevarla en un plano, en la práctica, que podamos ver el fruto de la misma. Les compartí en la introducción que al menos encontramos en relación a la fe en cada una de las áreas de nuestro ser, siendo que somos alma, espíritu, cuerpo y alma. En cada una de esas áreas encontramos una forma de práctica de la fe. En el cuerpo, pues a través de los sentidos naturales, como hemos venido viendo, lo que hacemos es que envolvemos los 5 sentidos. Lo que nuestros ojos ven, hay mucha gente que esa es la fe que practica. Incluso dicen, si no veo, no creo. Esa es la fe que vemos de Tomás, ¿se acuerdan, verdad? Que decía Jesús, yo no voy a creer en ti hasta no ver que verdaderamente estén las huellas de los clavos que clavaron en tus manos y el agujero, el hoyo que te hicieron en el costado. Entonces cuando Jesús se apareció, él le dijo, mira Jonás, ¿ves? Dice, mete tu mano en mi costado. Entonces de alguna forma, como quería practicar su fe a través de sus sentidos, decía él, si no veo, no creo. En las clases del seminario hablamos una parte de una clase que precisamente la semana pasada veíamos acerca de la interpretación que se conoce como, se me fue la primera, una forma de envolver el razonamiento, no recuerdo cómo se llama, pero ahorita me voy a acordar. Y esta es una forma de creer a través de la razón, y lo que hace la gente que empieza a escudriñar la Biblia es que si no tiene sentido, si no concuerda con la lógica, se conoce método racionalista. Si no concuerda con la lógica, entonces simplemente no lo creen. Entonces precisamente esa es la fe que mucha gente practica, que necesita ver, necesita oír, degustar, necesitan tocar, necesitan envolver de alguna forma sus sentidos. Eso es la parte del cuerpo, lo exterior. Y aunque esos sentidos nos ayudan mucho para tener comunicación con el mundo, no necesariamente para poder creer en Dios. Luego encontramos el alma, y el alma juega un papel muy importante. El tema que vamos a estar viendo hoy tiene mucha relación con lo que hay en nuestra alma. En nuestra alma están las emociones, están los sentimientos, emociones, están los pensamientos y está la voluntad. Y ahí también se encuentran algunos sentidos que encontramos en la Escritura. Dentro de esos sentidos está el sentido de la imaginación, por ejemplo. La imaginación es un sentido del alma. Y hay personas que cuando no está bien ministrado ese sentido de la imaginación en el alma de las personas, tienden a ser ministrados por medio, puede ser de su vieja naturaleza o puede ser también por medio del diablo. Personas que son muy hábiles para imaginarse cosas, pura cosa negativa, pura cosa de maldad. Entonces su imaginación de alguna forma está muy corrompida, como en el caso de todos los que vivíamos antes sin Cristo, que teníamos una imaginación no controlada por medio del Espíritu Santo. Y tenemos también ahí está la memoria, en el alma también está la memoria, es otro de los sentidos del alma. De igual manera, juega un papel muy importante en la vida hoy del creyente, tanto la imaginación como la memoria juegan papeles muy importantes en la vida del nuevo creyente, el creyente en Cristo. Porque si la imaginación tiene un papel tan importante que impacta mucho nuestra fe. De hecho, la fe, la manera en cómo nosotros la vamos a ir desarrollando, vamos a ver esto ahorita, es por medio de la imaginación, porque dice la Biblia que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la única manera de verla es cuando envolvemos nuestra imaginación, ¿sí?, guiada por medio de lo que ya conocemos en la palabra del Señor, para poder recibir y ver y abrazar lo que nos está prometido en su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, un ejemplo, si estamos orando porque nuestro matrimonio se restaure, porque hay mucho problema dentro de ello, entonces tenemos que ver, ¿sí?, y darle la bienvenida a la promesa de Dios, de que Él vino para
sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, esa es una promesa de Dios. Él vino para dar vista al ciego, oído al sordo, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar apertura de cárceles, entonces a traer a libertad al cautivo. Entonces son promesas de Dios. Nosotros ya vamos a ver a esa persona, ese matrimonio, pero lo vamos a hacer creyendo verdaderamente, no solamente como un aliciente, como un Tylenol para apaciguar un poquito la realidad. Vamos a confiar en Dios. Eso es parte de lo que envuelve muy fuerte la oración. Una persona que ora, pero se levanta y no cree en Dios, pues dice la palabra de Dios que no es agradable a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Dios es espíritu, no lo vemos. ¿Cómo vamos a poder nosotros confiar en Dios? Por medio de la fe, a través de la imaginación. Ahora, en este sentido, nosotros como seres humanos, como hemos estado expuestos al mundo, a veces se nos ha dado una imagen de Dios que no es nada que ver. Por ejemplo, hay personas que cuando oran todavía se acuerdan en el crucifijo o en el Sagrado Corazón de Jesús y piensan en Él y piensan que están hablando con Él. No, eso no tiene nada que ver con el Señor, sino nuestra fe tiene que es impulsada por la imaginación. Está también la razón. El razonamiento es parte de los sentidos del alma. También es parte de lo que vemos en cuanto a nuestra alma, el razonamiento. Entonces, dentro de los sentidos que encontramos en el alma, juegan un papel muy importante en la zona del alma. En sí el alma, hermanos, es la que nosotros tenemos que tener bajo supervisión, porque en el alma es donde se lleva a cabo todo el trabajo que Dios está haciendo en la vida del creyente. El Dios está trabajando en el alma, es ahí donde está trabajando emociones, pensamientos, voluntad. En esas tres áreas Dios está trabajando en la vida del creyente. La zona del espíritu del creyente, hermanos, es un pedazo, te lo quiero poner de esa forma para que lo entendamos. Es un pedazo, la Biblia habla la simiente, una semilla, es una porción del Espíritu de Dios que hoy habita en nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros los creyentes. Cuando ya hemos sido redimidos, Dios mismo deposita una porción de su Espíritu en nosotros y esa porción es la que ahora nos permite tener la comunión con Dios, nos reconcilia con Dios, nos vuelve a unir en comunión y en oración con el Señor. Esa parte del Espíritu en nosotros, en esa área no se necesita hacer nada. Esa es una área, como quien dice, perfecta. Ahí no necesita ningún trabajo, porque eso es Dios en nosotros. Eso es lo que Pablo decía hablando de la grandeza, del poder de Dios. Dice que el poder no es de nosotros, sino es el poder de Dios, que teníamos en vasos de barro. Dios en vasos de barro que somos nosotros deposita de su gloria y ahí se manifiesta su poder. Esa parte del Espíritu es la que nos ayuda para poder tener el control del alma, para que de esa manera nuestra alma esté fuerte en las diferentes áreas que tiene, emociones, pensamientos, voluntad. Entonces, lo que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver con tener ese control de nuestras emociones, de nuestra imaginación, de nuestra razón. Y lo estamos viendo a través de la vida de Abraham, pasos que él tomó para poder llegar a cumplir y poder recibir lo que Dios le había prometido. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser padre de muchas gentes, que su generación, su descendencia, a la cual Dios iba a bendecir, iban a ser como las estrellas del cielo, innumerables, incontables. Entonces, pero para que Abraham pudiera llegar hasta ese punto, hermano, él tuvo que poner su parte. De igual manera que nosotros, este es un camino. La fe es presentado en la Biblia como un camino y cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar ese camino para ver los beneficios de lo que Dios promete. Dice la Biblia, fiel es el que prometió. Entonces nuestro Dios es fiel y las promesas que Él ya nos hizo previamente están ahí para aquellas personas que las creamos. Entonces todos y cada uno de nosotros tenemos que creer que lo que Dios ya habló en su palabra tiene un cumplimiento y tiene un efecto en la vida de nosotros los creyentes. Entonces vamos a ver capítulo 4 de Romanos, versículo 17. Dice lo siguiente, hablando de Abraham, que es donde vamos sacando este ejemplo. ¿Por qué lo estamos extrayendo de Abraham, hermano? Porque Abraham es nuestro
Es considerado como el padre de la fe. Él es un buen modelo de una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que Dios le plació llamarlo y bendecirlo de la manera en como lo bendijo, porque se considera que Abraham era un pagano. De hecho, el lugar donde Dios lo llamó, de Ur de los Caldeos, era una zona donde había mucha idolatría, la zona de Mesopotamia. Entonces, de ahí Dios habla con Abraham y le hace un llamamiento. Le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba. Entonces él venía de una tierra y de una familia idólatra. Era posible de que incluso era practicante, posiblemente era practicante de la ¿cómo se llama? El estudio de los astros, la astrología. Era practicante de astrología él, y por eso es posible, porque en la zona donde él habitaba se practicaba mucho la astrología. Entonces, por eso es que Dios le habló en algunas ocasiones a través de los cielos, cuando le dice: sal, cuenta las estrellas del cielo, porque eran personas conocedoras de lo que eran los cielos. Entonces, él es nuestro ejemplo a seguir. Realmente la manera en cómo Abraham se mueve en su vida espiritual para creerle a Dios es digna de poder imitar en algunas áreas. Cosas que hizo que no están bien, como nosotros, no deben de ser imitadas. Por ejemplo, el haberse adelantado en tener a su hijo, el haber expuesto a su esposa. Una vez expuso a su esposa, llegaron a un lugar y le dice a su esposa, con el rey Abimelech, le dice a su esposa: di que eres mi hermana. Y entonces la pone en riesgo. Abimelech se la lleva a su recámara, ya iba a abusar de ella, pero en la noche tiene un sueño y Dios le dice: no la toques, ¿sí? Porque si la tocas vas a morir. Y entonces Abimelech se da cuenta y va y reprende a Abraham y le dice: ¿por qué me dijiste que era tu hermana? Entonces, ese tipo de cosas que vemos que Abraham, errores que llegó a cometer, porque era un humano igual que nosotros, hermano. Y como humanos que somos, tendemos a cometer errores. Así también vemos algunos casos en estos hombres de Dios. Ahora, el capítulo 4, versículo 10, ¿qué les dije? Ok. Versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y lo dice a quien creyó, ¿verdad? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué, hermanos? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Hasta ahí vamos a seguir ahí. Entonces, ya vimos dos cosas que Abraham llegó a hacer. Una de ellas, la primera que estuvimos viendo, que fue el primer tema que estuvimos desarrollando, la importancia de que él confesaba lo que Dios le hablaba. Él creyó que Dios era poderoso para que lo que había dicho tuviera cumplimiento. El que llama las cosas que no son, decía Abraham, como si fueran. Entonces, por eso es que él concordaba con Dios, creía en Dios, y él confesaba lo que Dios le decía. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, por ejemplo, hay muchos de nosotros los cristianos, hemos tenido algún momento en el cual Dios nos ha hablado. Eso se considera como los dichos de Dios, o son palabras rema que Dios da específicamente en momentos específicos en que estamos viviendo. Por ejemplo, una persona que está enferma, de repente Dios le habla y dice: no te preocupes, yo te voy a sanar, voy a cambiar tu corazón, voy a cambiar tu hígado, voy a cambiar tu intestino, te voy a dar unos nuevos ojos, voy a hacer esto. Y esas son palabras, se conocen como palabra rema. La Biblia los menciona como dichos de Dios. Entonces, pero esas son palabras particulares, no son para andarlas dando como una revelación. Es ahí donde mucha gente comete los errores de los falsos maestros, que dicen: es que Dios me dio una palabra, y sacan todo de contexto. No son palabras para el pueblo, son palabras para él o para ella, y quiere enseñarlas al pueblo como si fueran para el pueblo. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Él tiene muchas formas de cómo sigue hablando: por medio de sueños, por medio de palabras directamente audibles, puede ser a través de nuestro corazón, confirmando su palabra. Pero todo tiene una relación con la palabra, no se sale de su palabra, ¿ok? No se sale de su palabra. Entonces, tenemos palabra que Dios nos ha dado. Por ejemplo, posiblemente a ti en algún momento de tu vida Dios te mostró que iba a hacer esto o aquello, tú lo has creído
y lo sigues creyendo y lo sigues abrazando en tu corazón y sigues no dudando de eso, porque va a haber momentos en los cuales vas a ser golpeado fuertemente y vas a decir, pues ¿qué pasó? Si yo siento que Dios me dijo que Él iba a hacer esto en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis finanzas, en lo que sea, porque Dios habla específicamente. Entonces, cuando Dios nos da palabra rema, entonces nosotros la tomamos, ¿sí? Y nosotros estamos confiando en esa palabra. No se me olvida en alguna ocasión que un hombre de Dios, Dios le dio una palabra de lo que él iba a hacer, de lo que Dios iba a hacer en la vida de este hombre. Y entonces, pues conforme como se va desarrollando el llamamiento de un hombre o una mujer de Dios, tiene que haber entrenamiento, tiene que haber pruebas, tiene que haber capacitación, entrenamiento que vamos teniendo en el mismo campo, que eso lo hablábamos hace meses atrás acerca de los llamamientos, cómo eran entrenados, como nosotros seguimos siendo entrenados. Y Dios le dio una visión grande a este hombre y él iba en desarrollo en esa visión. Y en una ocasión dice que él iba en un viaje a otro país y en el avión les dieron la noticia que el avión se iba a caer. Entonces ya el avión tenía problemas, les avisan que se pongan en posición de aterrizaje de emergencia, se están preparando todos y toda la gente espantada. Y entonces él también entró en ese momento de pánico porque ya estaba la situación muy crítica. Y él en su testimonio dice él, pero de repente Dios trajo la palabra que me había dado en aquel entonces de que Él iba a hacer esta obra conmigo y que Dios se la confirmó, le dijo, todavía no acabo la obra en tu vida. Y entonces dice, cuando yo oí eso, dice, confié en Dios y creí que Dios iba a hacer algo, no sé qué iba a hacer, pero Dios lo iba a hacer y me agarré fuertemente, abracé esa promesa que ya Dios me había hecho. Dice, y gracias a Dios todo salió bien, dice, no morí. Dice, pero eso me enseñó una cosa, que cuando viene el momento donde viene la crisis de fe, porque todos vamos a tener momentos de eso, ya lo vimos la semana pasada, todos sin excepción vamos a pasar por momentos en los cuales nuestra fe va a ser probada, hermanos, tiene que ser probada. Entonces en ese momento, dice él, se agarró fuertemente y nosotros tenemos palabras de Dios. Yo no sé su caso de ustedes, pero al menos he tenido la bendición de tener palabras bien específicas de parte de Dios que yo he podido ver con los tiempos, que no les voy a engañar. Sí ha habido momentos donde han sido golpeadas fuertemente para ver si seguimos confiando o no seguimos confiando, pero cuando vemos cómo Dios irrumpe en medio del escenario y nos sigue confirmando su palabra en diferentes situaciones, pueden ser familiares, personales, ministeriales, pero ahí Dios cumple su palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creemos que Dios es fiel, aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Tú puedes ver a alguien bien perdido, pero ya Dios dio la palabra que lo va a transformar y Dios lo va a transformar. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios lo va a transformar, porque esa es la voluntad de Dios, porque esa es la promesa de Dios y Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si tú y yo creemos en Él, el Señor lo va a hacer. Y ahí es donde confiamos. Las mujeres, por ejemplo, que están orando por su marido, dicen, yo no le veo ni pies, ni cabeza, ni pies. ¿Por dónde Dios va a empezar? No te preocupes, ese no es nuestro trabajo, ese es trabajo de Dios. Solamente confía en Dios, que Dios lo va a hacer y que si tú estás orando y estás intercediendo por él delante de Dios, Dios lo va a hacer. Porque Dios es fiel, hermanos. Dice la Biblia que Él escucha la oración del justo, ¿verdad? Entonces Dios lo va a hacer. Cualquier situación, salud, provisión, lo que sea, Dios lo va a hacer. Llamamos las cosas que son como si fueran basado en lo que ya tenemos de parte de Dios. Eso viene a traer firmeza porque es la misma palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios está viva, no es un libro muerto. De hecho, hasta el día de hoy, la misma palabra que se dio hace millones de años a través de la creación, hace miles de años a través de la creación del hombre y millones de años a través de la creación de todo lo que existe, planetas y estrellas y constelaciones y todos los astros, ¿sí? Sigue todavía teniendo el mismo efecto. En el libro de Hebreos dice que Dios sigue sustentando todas las cosas por medio del poder de su palabra. Entonces, la palabra que Dios dio, por ejemplo, para que hubiera reproducción en la especie humana, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Seguimos viendo todavía cómo se está multiplicando la especie humana. Los animales siguen todavía con el efecto de esa palabra. Las plantas, los peces, las aves, los cielos se siguen sosteniendo bajo la órbita que Dios y los límites que Dios ha establecido. Los mares no se salen de sus límites porque Dios les estableció un límite para que no salieran de ahí. Todo lo que vemos tiene el efecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por eso Dios decía, el cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es verdadera, hermanos, es fiel, es Dios mismo.
Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Dios mismo, la palabra de esto es Dios mismo, hermano. Cuando tú y yo estamos leyendo, por eso Jesucristo decía, el que no coma de mí, no coma mi carne, no beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Cada vez que tú y yo nos alimentamos, estamos alimentándonos del Señor. Jesucristo decía, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes lo que nos ha dado en la vida a nosotros los seres humanos? El hálito de Dios, ¿sí? Que Dios ha ministrado su vida en nosotros. Mientras que nosotros estamos vivos, estamos sostenidos por ese hálito de Dios, ¿sí? Por esa obra que Dios hizo en la vida de Adán y de Eva desde un principio. El cuerpo sin espíritu, dice la Biblia, que está muerto. Entonces, ya tenemos la confesión, ya tenemos la crisis de fe. Abraham pasó por todo eso, hermano. No es fácil que de repente Dios le hable a alguien y le diga, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la casa al lugar donde yo te voy a mostrar. Y salir sin saber a dónde iba. Y tenerle que decir a su esposa y a su familia o a sus servidores, párense, vámonos. ¿A dónde? No sé. Dios solamente me dijo que saliéramos en medio de aquí. Se va. Y ya una vez que se va, llega el momento donde sigue el desarrollo de su vida, su entrenamiento. Llega el momento donde Dios le complace, le cumple la promesa de su hijo prometido, Isaac. Ya una vez que está viendo a Abraham, yo creo que ya como una edad de tal vez algunos 110, 112 años aproximadamente, su hijo creciendo, viendo lo que era el hijo de la promesa, viendo cómo el niño se va desarrollando, apreciando todo lo que está pasando en el crecimiento de su hijo. Y de repente Dios le vuelve a hablar, le dice, Abraham, quiero que me entregues a tu único hijo, a tu hijo, el que más amas, que lo entregues en holocausto. Entonces, eso es un llamamiento, hermano, que si lo leemos, si lo tomamos literal, pareciera ser bien simple. Yo también lo haría. No es cualquier cosa. Abraham amaba a su hijo. Era un hijo que esperó casi 25 años, que de repente Dios se lo pida. Era una crisis muy fuerte de fe, pero más sin embargo no titubeó. ¿Por qué? Porque él sabía que poderoso es Dios para levantar aún a los muertos de la muerte. ¿Sí? Y no dudó, ni tampoco lo tuvo, ni luchó mucho. Al día siguiente agarró al muchacho, agarró unos cuantos de sus criados, agarró unos asnos, se fue al monte Moriah, y ya casi llegando al monte Moriah, donde lo iba a ofrecer en sacrificio, fíjense, si leen toda esa historia, Abraham le dice a los hombres que iban con él, espérenme aquí, vamos a ir mi hijo Isaac allá, vamos a adorar a Dios y regresamos. ¿Por qué lo habla con tanta convicción y certeza? Porque él sabía que Dios, si incluso hubiera permitido que entregara a su hijo en sacrificio ahí, Dios se lo hubiera levantado de los muertos. Hasta ese punto confiaba en Dios. Entonces, pero son momentos de crisis de fe, en los cuales tú y yo tenemos que decidir, o confiamos, porque no hay otra opción. ¿Por qué razón? Porque los únicos que perdemos y desconfiamos somos nosotros, hermano. Sin embargo, Abraham, un hombre que es digno de imitar, imagínate, ofrecer a su propio hijo. Abraham en esas escenas es un tipo de nuestro Dios, del Padre Celestial, que también dio a su hijo en sacrificio. Pero a diferencia de Abraham cuando ya estaba a punto de darle muerte a Isaac, ya traía la daga ya en el aire, y cuando se la iba a enterrar, escuchó la voz de un ángel, le dice, Abraham, detente. Dice, por cuanto ya he visto que no has negado ni a tu propio hijo. ¿Sí? Entonces, porque él estaba ya en su corazón, Abraham, ya lo había entregado al Señor. Ya no estaba en su corazón, él mostró que amaba más a Dios que a su propio hijo. Y sabes que Dios quiere eso, hermano. Dios no pide pedazos de nuestro corazón, Él quiere todo o nada. Y a veces Dios nos va a pedir cosas de lo que más querramos no soltar. Entrégamelo. Bueno, en el caso de nuestro Dios, hermano, nadie le detuvo la mano. La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, que todo nuestro castigo fue sobre Él. Entonces a Él nadie le detuvo la mano. Bueno, pero Abraham es un tipo de nuestro Padre. Isaac es un tipo de Jesús, obediente hasta la muerte. Ahí va Isaac con la madera en la espalda, subiendo, llevando la madera, la cual se iba a usar para su propio sacrificio. Llegan allá arriba, empieza a preparar a Abraham el altar donde lo iba a sacrificar. Papá,
Aquí está todo, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el altar, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? No te preocupes, mi hijo, Jehová se proveerá de sacrificio, de holocausto. Y entonces, obediente el muchacho, ya amarrado, ya puesto en el altar, sin abrir su boca. No se ve resistencia de parte del hijo, ahí se ve a nuestro Señor Jesucristo obediente hasta la muerte, sin estar protestando, y se pone sobre el altar, y yo me imagino al muchacho viendo qué está pasando, porque también humanamente no era un Dios, era un muchacho, pero obediente a su padre. Entonces vemos ahí cómo todo eso es un símil, un comparativo de lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros. Ahora, Abraham vivió todo eso, y eran crisis de fe que él tenía que pasar para poder llegar a donde Dios lo quería llevar. Hermano, tú y yo no somos la excepción. Sí, todos y cada uno de nosotros hemos recibido un llamamiento de parte de Dios. Y de ti, de mí depende si nosotros llegamos al punto ya de partir de esa tierra y haber guardado la fe y haber aprendido a pelear la buena batalla de la fe. Amén. De ti, de mí depende. Nadie va a pelear por ti, nadie va a pelear por mí. Todos vamos a padecer momentos de crisis de fe. Bueno, la siguiente parte que vamos a ver, que es la tercera, después de la crisis de fe, va a ser la consideración de la fe. Esto tiene que ver con la mente, tiene que ver mucho con la mente, por eso regresándonos un poco al alma, tiene que ver con la razón, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la imaginación. Y dice el versículo, capítulo 4, versículo 19, dice, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces no se debilitó en la fe, pero ¿qué dice? Al considerar. Ahora, esa palabra considerar, hermanos, nada más para que tengamos una idea de lo que está hablando Dios aquí. La palabra considerar es una palabra que el significado es percibir mentalmente, percibir algo mentalmente, considerar algo cuidadosamente, ¿sí? Mirar, observar. En otras palabras, lo que la Biblia dice, que Abraham no se detuvo a considerar porque cuando nosotros consideramos las cosas, la semana pasada, tomando un poquito lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando consideramos las cosas, hay momentos en la vida donde llegamos al punto de decir, pues aquí ya para dónde, ya no hay manera. Y ahí precisamente es donde Dios nos quiere llevar, donde lleguemos al punto donde nuestra consideración en cuestión de nuestro alcance natural o terrenal cese ya completamente, cese completamente, y entonces nosotros podamos arrojarnos totalmente en las manos de la gracia de Dios y considerar ahora, de ahí en adelante, llegamos a un punto como una encrucijada, vamos por un camino, llegamos a la encrucijada, hay dos caminos, o seguimos considerando todas las opciones que tenemos, las opciones, las posiblemente los recursos que haya, consideramos todo y podemos seguir sobre esa misma línea. Pero del otro lado está ya el comenzar a considerar hoy las promesas de Dios. Entonces, esta es una parte del desarrollo de nuestra fe, que no hay necesidad de llegar hasta ese punto todo el tiempo, porque hay gente que en medio de su terquedad siguen todavía siguen todavía pataleando en el agua y no le gritan a Dios por socorro, ¿sí? Y quieren todavía mostrar que pueden a sí mismos. Entonces llega un momento en nuestra vida, hermano, donde Dios, para seguir desarrollando nuestra fe, nos va a llevar hasta ese punto. Ahí están los dos caminos. Abraham pudiera haberse quedado todavía más tiempo considerando, diciendo, no, pues ¿cómo le voy a hacer? Ya estoy bien viejito, casi muerto, ya no tengo el mismo vigor como cuando era joven. Sara, mi esposa, ya se le pasó el deseo de la mujer. Dice la Biblia que ya se le había pasado el gusto de la mujer. Ya no tenía deseo por intimidad sexual. Ya prácticamente, ya eso ya había pasado. Ya no lo tenían en su mente. Entonces, tenía dos cosas muy fuertes en su contra. Pero él no consideró eso. O sea, él no dejó, ok, por el momento es lógico, lo tenemos que considerar, pero no se quedó ahí estacionado, no se quedó ahí estancado, no se quedó ahí, ¿cómo se llama? Limitándose a sí mismo mentalmente.
No llegó el momento de, no voy a poder, es que es bien difícil, no va a cambiar. Es que hay mucha gente, hermano, tan pesimista que todo lo mal, todo lo ven malo. Y la gente que es pesimista, no hay manera de poder convencerles que Dios pueda convencerles que las cosas pueden cambiar. No hay manera. ¿Por qué? Porque ya consideraron todo. Entonces hay mucha gente, desgraciadamente, cristiana, hermano, que se mueve de esa manera. Y esa es una fe muy al nivel de la emoción, al nivel del alma. Y Dios entonces nos permite llegar hasta ese punto donde sí, es lógico, se envuelve nuestra mente, se envuelve la lógica. Lógicamente a veces llegamos al punto de decir, es que no hay manera. Ya el médico dijo que no tiene cura, ya no hay solución, ya no hay ninguna otra respuesta, ya tenemos todas las respuestas. Pero podemos todavía ir a ver otras opciones más. No es malo el que nosotros podamos hasta cierto punto considerar todo lo que se pueda, pero hay que ceder, hermano. Ese cántico que estaban cantando ahorita los hermanos, que fue lo que Juan el Bautista dijo, el profeta Juan dice, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Entonces, porque llegó un momento donde Juan estaba atrayendo la atención de la gente y había gente que estaba despreciando a Jesús. Y entonces Juan les decía, no, yo no soy el Cristo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Y dice, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y entonces llegó el momento donde sus discípulos lo comenzaban a apreciar y decían, oye Juan, pero mira, Jesús también está bautizando, Jesús está haciendo esto. Y llegó el momento donde Él les dijo, ¿saben qué? Yo tengo que menguar, eso es, yo tengo que desaparecer del escenario, yo tengo que bajarme para que Cristo crezca. Y entonces en el punto de nuestra fe, en cuestión de la consideración, tenemos que llegar a un punto, hermano, donde desaparezcamos totalmente del escenario. Estoy hablando en un término simbólico, que ya no estemos ahí tratando de echarle la manita a Dios, que ya no estemos tratando de ayudarle o estar razonando. Sí, esto es como altercar con Dios, es como decirle, ya perdiste el control, yo tengo que hacerle de esta manera. Ya me abandonaste, ya me dejaste, ya no hay opciones. Ya no hay para dónde hacerle, ya tú no estás conmigo, como diciéndole, me traicionaste. Dios no nos traiciona. La Biblia dice, hermano, que si aunque tú y yo fuéramos infieles, Dios siempre permanece fiel, hermano. Fiel es el que nos ha llamado, el que nos ha prometido, el cual va a cumplir. Entonces ya ahí Abraham no consideró. Entonces lo que dice ahí es que no se enfocó mentalmente en todas las cosas que estaban en contra de lo que Dios le había prometido. No había manera de poderlo hacer. Entonces, ¿pero qué hizo él? Versículo 19, no se debilitó en la fe. No se debilitó. Ahora entendamos, hermano, que los responsables de la fe en nosotros somos nosotros mismos. Cuando alguien comienza a decaer en su fe, hermano, no debe de andar buscando. Hay gente que es muy, les ponía la otra vez un pensamiento que se me vino, el síndrome de Adán y Eva, que empiezan a decaer, empiezan a hacer esto, aquello y empiezan a buscar culpables. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No, por esto, por aquello. No, hermano, tú y yo somos responsables de cuidar nuestra intimidad, nuestra relación delante de Dios. Porque el día que tú y yo lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios no te va a pedir cuentas por nadie. Dios te va a pedir y nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por lo que nosotros hicimos estando aquí en la tierra, sea bueno, sea malo. Así que no debemos de estar con actitudes de que, no, pues es que me debilité, me desanimé. No, tú y yo somos responsables delante de Dios. La gente muestra la verdadera relación que está teniendo con Dios por medio de su vida personal. Una persona que está fuerte con Dios, mira, cuando tú estás caminando con Dios, te estás fortaleciendo, a los más odiosos los amas. Pero cuando estás débil, a los más odiosos los quieres golpear. Eso es normal, es la carne. Hay debilidad en nuestra carne, ¿sí? Cuando estás bien fuerte con Dios y viene el momento de que Dios quiere probar nuestra paciencia, somos bien pacientes. Sí, Señor, yo te aguardo, sigo confiando en ti. Tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito, Señor. Yo sigo confiando en ti. Hágase tu voluntad, Señor. No quieres por el momento, no hay problema, Padre. Yo espero en ti, sigo confiando en ti. Pero cuando estamos en la carne, ya me abandonaste. Mira a mis hermanos, aquella familia, cómo camina y mira cómo los tienes. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque está en la carne la persona. Entonces tú y yo somos responsables de guardar nuestra vida espiritual delante de Dios. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él
mana la vida. Y esa responsabilidad nos la da Dios a nosotros, guardar nuestro corazón. Amén. Porque de Él mana la vida. Si tú y yo descuidamos nuestro corazón, hermano, tú vas a ser responsable de lo que pase. Amén. Dice una persona, a veces la gente se va de la iglesia porque hay cosas que no están bien. ¿Por qué no han salido del mundo si ya está todo perdido? En alguna ocasión leí eso, digo, tiene sentido, ¿verdad? Se van de la iglesia porque hay puro hipócrita, pero el mundo está lleno de eso y no salen del mundo. Qué bueno fuera que se metieran más con el Señor, pero no es así. Entonces no podemos considerar las cosas de una manera mental y estar depositando y estar invirtiendo mucho de nuestro potencial mental, ¿sí? Porque nos vamos a debilitar. Entonces dice que Abraham no se debilitó, hermano, no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, no se debilitó. Me gusta este pasaje de Hebreos, hermanos, cómo muestra, hablando de hombres de Dios, mujeres de Dios. Tú sabes que hay muchos momentos en nuestra vida como hijos de Dios, hermano, que vamos a tener que sacar fuerza de la debilidad, por fe. Vamos a sacar fuerza de la debilidad. ¿De dónde? No sabemos. Pero Dios la va a generar dentro de nosotros. Él la va a generar. Esa es la gracia de Dios que el apóstol Pablo hablaba. Él decía que por la gracia de Dios soy lo que soy. Decía, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, porque había allá en ese tiempo gente que estaba metiéndose a la iglesia de Corinto, que se estaban presentando como los superapóstoles. Dice, y he trabajado más que todos ellos. Y decía, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces él hablaba, ¿verdad? Para que el poder sea de Dios, decía él, y no de nosotros. Ahora fíjate, capítulo, vamos a leer versículo 32, bueno, 33, de 11 de Hebreos. A ver si encontramos ese pasaje que te quiero mostrar aquí, como dice que sacaban fuerzas de la debilidad. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y fíjate esta, sacaron fuerzas, ¿de dónde? De debilidad, hermano. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Cómo las sacaron? Por la fe. Por la fe. Entonces Abraham, hermano, eso es lo que él hacía, que de repente él no consideraba, decía no, o sea, levántate, ¿qué vas a hacer? De todas maneras, hermano, los únicos que perdemos somos nosotros. Si dejamos de confiar en Dios, ¿en quién vamos a confiar? Pedro decía cuando Jesucristo en aquella ocasión le habla a aquellas personas, acababa de hacer un milagro hace un día antes, le dio a comer a más de 10,000 personas, la Biblia dice 5,000 sin contar ni mujeres ni niños. Era posible que más de 10,000 hasta aproximadamente 12,000, 13,000 personas. Un milagro de provisión, de multiplicación de alimento. La gente se queda impactada al ver el milagro que Jesucristo está haciendo y al día siguiente se animan y Jesús se desaparece de ahí, se va para otro lado y entonces empieza la gente, ¿y Jesús dónde está? Y empiezan a indagar y se dan cuenta que estaba del otro lado de la ribera. Llegan para allá como pudieron toda la gente y llegan a donde Jesús está y le dice, Jesús, ¿dónde estabas? Te andamos buscando. Te andamos buscando, como si anduvieran muy preocupados por él. Y Jesús se les queda viendo y dice, ustedes me buscan porque les di de comer y saciaron su hambre. Trabajen por la comida que no perece. Y les comienza a hablar. Y entonces ahí les habla del compromiso que él quiere con ellos, ¿sí? Y que ellos tienen que tener con él. Y cuando empezaron a escuchar el compromiso, muchos de ellos se ofendieron y se fueron. Y se empezaron a ir. Desde ese día, dice la Biblia, léanlo eso en el libro de Juan 6 en adelante, capítulo 6. Dice, desde ese día muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y voltea a Jesús y ve a los apóstoles. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro es donde le contesta, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir si nosotros llegamos al punto de decir, ya no quiero confiar en Dios, ya no quiero creer en Dios? Porque estamos considerando todo, lo externo. Porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas temporales. Porque estamos quitando nuestro corazón y nuestro pensamiento se está apartando de Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿En quién vas a confiar? ¿En el patrón? ¿En el que te ayuda? ¿En el que hace esto, aquello? ¿En el médico? ¿En el abogado? ¿En quién vamos a confiar? Y la semana pasada veíamos que la gente que confía en el hombre
hablando de esperar más del hombre que de Dios mismo, la Biblia dice que van a ser malditos, les va a ir mal. Entonces nosotros no tenemos otra opción. Y Abraham, hermano, no se debilitaba en la fe. Al contrario, se daba ánimo. Debilidad, todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar. No hay acepción de persona en cuanto a este asunto. Todos vamos a sentirnos débiles. Pero ¿qué es lo que estamos esperando? Que alguien venga y nos rasque la cabecita y nos haga piojito. Ándale, sigue caminando. Mira que te va, no está bien que estés así. Párate. Deja de estarte lamentando. Se lo dijo Dios a Josué. ¿Se acuerdan cuando perdió aquella batalla de ahí? Cuando entró a la tierra prometida y le mataron como a 37 hombres. Y está Josué ahí llorando, rascándose la cabeza, echándose ceniza. Ay, Jehová, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Se van a juntar en contra de nosotros, nos van a venir a atacar. ¿Y qué va a ser de tu grande nombre? Van a decir que nos sacaste al desierto para venirnos a matar acá de hambre. ¿Qué van a decir la gente? Y entonces Jehová va y le dice: ¿qué estás haciendo ahí postrado sobre tu rostro? Levántate. Israel ha pecado. Han hecho lo que les dije que no deberían de hacer. Y entonces dice: mañana quiero que me juntes en el campamento a tales familias y te voy a mostrar quién fue el que cometió el error. Y sacó a todas las familias y trajo al que había cometido prevaricación en medio del pueblo. A Dios no le gusta que nosotros estemos con esas actitudes, hermano. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a sacar fuerza de la debilidad. No esperes que alguien te llame. Imagínate tú, hablaba con un hermano ayer y me dice: no, dice, si por eso fuera yo me hubiera ido. Le digo: si por eso fuera yo me hubiera muerto. Porque la verdad hay gente que es un poquito difícil, bueno, muy difícil más bien. Otros más poquito y otros menos. Pero siempre es parte de la vida cristiana. Entonces, imagínate que yo como pastor, nadie me habla, hermano. Nadie me ha hablado, no me preguntan cómo me va. Ustedes nada más el pastor. Ustedes nunca oiga, pastor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado, pastor? Voy a orar por usted toda esta semana, pastor. Yo no soy Dios, hermano, soy igual de hombre que ustedes, igual con necesidades como ustedes. No soy diferente a ninguno de ustedes. Y entonces la gente: y es que nadie me llama. Hermano, dejémonos de tonterías. Dejémonos de tonterías y caminemos como Dios quiere que caminemos. La llamada que tú y yo necesitamos no es la de nadie, la que necesitamos es la de Dios, día con día delante de su presencia, día con día delante de Dios, hermano. Tenemos acceso directo 24 horas al día. ¿Qué más quieres? 7 días a la semana. Dios no se duerme, no se cansa, el que te guarda. Dios está presente en todo momento. Vas al trabajo, ahí va contigo en tu carro. Estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás en tu negocio, estás donde quiera que estés, hasta en el baño está contigo. ¿Qué más quieres? Entonces tú y yo tenemos que decidir, pero somos de aquellos que todos estamos considerando: es que no, y es que esto, y es que aquello. Dejémonos de pesimismo, porque lo único que provoca eso es apartarnos de Dios, hermanos. Amén. Y eso no le agrada a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no debemos de considerar, claro, al momento se considera, ok, ya vimos que no hay opciones. Bueno, pues ahora vámonos sobre las promesas de Dios. Que el cristiano, hermano, que está creciendo en la fe espiritual, ya no considera nada de eso. Eso es parte de la madurez que va adquiriendo el creyente. Entonces llega un momento donde esto ya no le hace caso. Lo considera de repente, lógicamente, como algo natural. Dice: caramba, se está poniendo difícil. Sí, pero bueno, a mí no me importa esto, porque esto que se ve es temporal. Yo me voy a enfocar en las cosas que son eternas. Y entonces comienza a buscar al eterno, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ora delante de Él: Señor, yo espero en ti. Yo sé que esto no está funcionando bien, yo sé que esto se ve adverso, yo sé que esto no me está saliendo bien, Padre, pero mi confianza no está en aquello, está en ti, Señor. Y eso es considerar, hermano, no considerar para la fe, las cosas que están pasando, para que nuestra fe siga creciendo. No lo consideres. Eso es bonito cuando tú y yo empezamos a aprender y empezamos a hacer a un lado eso. Nosotros no caminamos por vista, dice la Biblia, sino por fe. Hay mucha gente que camina por la vista. Entonces, ¿qué pasa? Caminan muy débiles, muy débiles. ¿Por qué? Porque chocan en todo lado. Se pone este obstáculo, chocan ahí. Y voltean para otro lado a otros. Hermano, el camino del cristiano está lleno de obstáculos. Dice la palabra de Dios que hay 2 caminos. Uno nos lleva a la vida eterna y es estrecho ese camino, es muy angosto, pocos son los que entran por ahí.
está difícil. ¿Por qué? Porque está lleno de obstáculos, está lleno de pruebas, está lleno de tribulaciones, está lleno de momentos de aflicción, está lleno de tristezas, desilusiones, está lleno de golpes, está lleno de heridas, ¿sí? Y pocos son los que entran por ahí. Cuando Jesucristo le hacía la invitación a la gente, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Y la cruz, hermano, implica muchas cosas. Implica abnegación, implica sacrificio, implica lágrimas, implica vergüenza, implica dolor, hermano, implica muchas cosas, dejar cosas atrás. Ni siquiera tener chance para voltear, porque los que llevaban la cruz, hermano, no creas que se daban el lujo de voltear hacia los lados y jalarla de un lado para otro, no, porque ya iban golpeados, les dolía el hombro. Esa cruz les despedazaba a veces la parte del hombro, era pesada, no era una cruz de goma, no era una cruz de algodón, era una cruz de madera y en bruto, que a veces les estillaba la parte donde llevaban. Lo que menos querían ellos es voltear hacia los lados porque no podían. Entonces esa cruz lo único que les ayudaba nada más era a ir hacia el frente y de repente se doblaban. Pero hermano, tú y yo estamos llevando una cruz, pero no vamos solo, porque con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros, hermano. No vamos solos, Cristo va cargando la cruz con nosotros, hermano. Por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, tomen mi yugo sobre ustedes. Nos metemos debajo del yugo de Dios, ahí es fácil, sentimos más ligera la carga, se siente todavía, pero está más fácil. ¿Por qué? Porque el mayor peso lo sigue llevando nuestro Señor Jesucristo. Él lo sigue llevando. Entonces Abraham no consideraba lo que estaba pasando allá. Tú y yo no tenemos que considerar esas cosas, analizarlas sí, ver las opciones, pero hasta ahí. Sabe que nuestra vida se rige y se dirige por medio de lo que Dios dice, no por medio de lo que dicen esas cosas. Así todo esté volteado, esté hecho pedazos, no tenemos que desmayar. Amén. Fíjate lo que decía Pablo en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, 16. 2 de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, ¿cómo dice? Día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ayúdenme a leer esto, hermano. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. No pongas tus ojos en las circunstancias, hermano. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Dice la Biblia, poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra, ahí en Él, el cual, hermano, aunque lo atacaban, aunque padeció esto y aquello, nunca quitó los ojos del Padre. Siempre firme. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, y lo que dice, no por vista, hermano, para que nadie, por fe andamos, no por vista. Estaba diciendo el de Efesios. Ahora fíjate, hermano, el capítulo 11 de Hebreos, regresando un poquito a la situación que está viviendo Abraham, para que veamos y lo podamos imitar, como un hombre de Dios que fue. Capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a ver el versículo, vamos a leer del 8 en adelante para ver un poquito acerca del contexto de lo que pasó con él. ¿Ya están? 11:8 de Hebreos. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, fíjense, Sara. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, escucha, hermano, recibió fuerza. ¿Para qué? Para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel el que había prometido. 12 dice, por lo cual también de uno,
y ese ya casi muerto, ¿quién era ese casi muerto? Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mucha gente dice, es que Dios reprendió a Sara porque no le creyó, porque cuando se rió. No es que Sara era una mujer de fe, hermano. Cuando Sara le recibe, está escuchando Sara que vienen los ángeles y hablan con Abraham y le dicen, prepárate porque al año que viene o al tiempo que viene, Sara va a concebir a un hijo, va a tener un hijo entre sus brazos. Y entonces Sara le dio risa. Dice, a esta edad yo voy a tener el gusto, el placer de poder tener un hijo entre mis brazos. ¿Qué van a decir las mujeres? Porque era una mujer que era de edad avanzada, pero no fue por incredulidad. Ya después que Dios le dio el privilegio, la bendición de ponerle a ese niño en sus brazos, a Isaac, que su nombre significa precisamente eso, sonrisa o el que ríe, le pone por la experiencia que tuvo, pero era una mujer de fe, no se debilitó. Versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir. Ahora quiero preguntarte esto, ¿de quién recibió fuerza? ¿Por qué la recibió? Porque le creyó, hermano. Cuando tú y yo le creemos a Dios, hermano, Él mismo, dice la Biblia, Él es el que en vosotros produce el deseo de querer como el hacer, pero no debemos de dudar que aunque te estés arrastrando, que vayas ya gatas, casi con las tripas de fuera espiritualmente, pero tú sigue creyendo en Él porque Dios es fiel. Fiel es el que nos ha prometido, hermano, el cual también lo hará. Dios no va, hermano, no se va a retractar de sus promesas. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si todas sus promesas, Señor, yo te sigo creyendo, no importa que no esté pasando nada, yo sigo creyendo en ti, Señor. Y sabes que a veces pasa que otras personas que no esperan esa promesa de Dios les está cumpliendo Dios, ¿sí? Y a uno no, pero eso no tiene que ser un obstáculo para empezar a renegar. Porque a ellos sí. Si yo soy el que estoy orando para que me bendigas, si yo soy el que estoy orando para ver este cambio en mí, en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo, en eso, en aquello, y mira aquellos que ni siquiera oran, ¿cómo viven? No, al contrario, Señor, gracias, Padre, sigue haciendo tu obra, yo sigo confiando en ti, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas, tú vas a cumplir lo que tú has dicho, Padre, y yo sigo creyendo en ti, no importa que esté pasando eso, sigue bendiciendo a tu pueblo. Estamos creyendo en Él. Sara no se debilitó, dice, y recibió fuerza para concebir. Ahora, recibió fuerza para concebir, pero hermano, entendamos, naturalmente Sara tenía que tener intimidad con Abraham. ¿Sí o no? ¿Sí? Tuvo que poner de su parte. Tuvo que poner de su parte. Ya Dios le había dado la fuerza, ok. Ahora pon tu parte, Sara. ¿Cuál era su parte? Entregarse a Abraham. Y ahí están los dos viejitos, echándole ganas. ¿Sí? ¿Verdad? Pusieron su parte. Tú y yo tenemos que poner nuestra parte, hermano. Si el Señor ya dijo, oye, Sara, Abraham, ¿no? 99 años, ya bien viejito y casi muerto. Y Sara, 90 años. Abraham, imagínate en ese momento, Abraham, tengo ganas de estar contigo. Yo también, Sara, porque recibieron fuerza. Ay, no, pero ya estamos viejitos, ya mejor cálmate. Hazte por allá. Quítate esos pensamientos de locura. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Mas eso no fue lo que hizo Sara. Al contrario, véngase mi viejito y vamos a empezar. Y le echaron ganas y vino el producto de su fe. ¿Cuál fue el producto de su fe? El cumplimiento de su promesa de nuestro Dios, hermano. Dios es fiel con nosotros, sus hijos, hermano. Dios es fiel, el que ha prometido. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que buscamos, hermano. Ese es el Dios que hace cosas simplemente inexplicables para dejarnos con los ojos cuadrados, decir, ¿cómo fue posible? Pues para Dios no hay nada que sea imposible, hermano. Todo es posible para nuestro Dios, pero no hay que considerar las cosas que están pasando alrededor. Si las cosas dictan otras cosas, las noticias dicen lo contrario, el médico te dice lo contrario, el abogado, tú sigue confiando en Dios y no te debilites. Fortalécete en la fe, fortalécete día con día en la fe. 1 Corintios 1:9. Si me acompañan, por favor. 1 Corintios 1:9. Dice, ayúdenme a leer esto, hermanos, por favor. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
¿Quién es Dios, hermano? Él es fiel. Di, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Sí, y eso siempre tiene que estar claro, que el diablo no venga, hermano, y nos ponga pensamientos en contra de nuestro Dios. Estoy predicando allá en Longmont una serie hablando del significado de los nombres del diablo y sus aplicaciones. La semana pasada estábamos viendo cómo es cómo fue el tema, el del nombre diablo. Y el nombre diablo viene de una raíz que es diabolos, de alguien que lanza algo en medio de dos personas para separarlos. Y esto se puede ver en personas que están trabajando para el diablo para separar relaciones, amistades, matrimonios. Pero también se puede ver por el lado del diablo, como a veces va con Dios para que Dios nos vea de una manera no correcta. Por ejemplo, fue y acusó a Job delante de Dios. Bueno, Dios le da un testimonio muy bonito de Job a Satanás. Le dice: ¿ya consideraste a mi siervo Job? Que no hay otro varón como él en la tierra, prudente, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, y que no hay nadie como él allá en la tierra. Dice Satanás: sí, cómo no, ya lo consideré, pero pues cómo no te va a servir, cómo no te va a adorar. Mira todo lo que tiene, has bendecido su trabajo, tiene cercada su casa, todo lo que tiene le has dado bendición al fruto, al trabajo de su mano. Pero le dice: pero quítale lo que tiene y vas a ver si no va a blasfemar en tu presencia. Y Dios, conociendo que Job era un hombre íntegro, le dice: ve, hazlo, nada más no toques su vida. Sale Satanás y viene el ataque fuerte y lo deja sin nada. Y Dios se recibe lo que esperaba de Job. Job queda postrado, todo arruinado, porque se fue a la quiebra, todo pasó, se murieron sus hijos, le robaron todo, una desgracia total. Pero dice él: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y se puso a adorar a Dios. Y llega otra vez Satanás para allá y le dice a Jehová a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? Como aún aunque tú me incitaste sin causa para que le hiciera mal, cómo él sigue todavía adorándome. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, hermano. Que aunque vengan momentos difíciles, hermano, podamos seguir adorándole, podamos seguir confiando en nuestro Dios, porque fiel es el que ha prometido. Y entonces le da otro testimonio, hermano. Ya saben la historia. Le da otro testimonio, le dice: ¿ya lo consideraste como aunque me incitaste en contra de él para que lo arruinara, todavía mantiene su integridad? Y dice: sí. Lo vuelve a poner el mal. Le dice: bueno, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y entonces eso significa: a ver, manda que se enferme, ahora que venga el ataque sobre él. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice: ve, sal, nada más no toques su vida. Sale y trae una enfermedad que lo llena de una lepra desde la cabeza hasta los pies, hermano. Y ahí estaba rascándose con un tiesto, se estaba llenando de gusanos su piel. Y llega su mujer y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y le dice: como una mujer fatua has hablado. Dice: ¿que acaso no recibiremos lo bueno de Dios y lo malo? Porque hay gente que está acostumbrada nada más a lo bueno, y cuando de repente las cosas no son así, pues empiezan a renegar. Lo quiso poner en mal con Dios, pero aún así Job se mantuvo íntegro, fuerte, sólido. Pero eso es parte de lo que Satanás hace. Pero luego también viene y nos pone a nosotros en contra de Dios. ¿Te has dado cuenta? Mira, si fueras hijo de Dios, ¿por qué vives así? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué no puedes superar esto o aquello? ¿Verdaderamente Dios está contigo? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. No vas a morir, le dijo a Eva. No quiere Él que tú puedas tener los mismos privilegios y poderes que Él tiene. La engañó, como a muchos de nosotros engañó. Y es triste, pero el diablo ha puesto a muchos de nosotros en contra de Dios, para dudar de Dios, hermano, para engañarnos, jugando con nuestros pensamientos. Sí es cierto, nuestra razón. Empezamos a razonar: sí es cierto, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué estoy así? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué tengo que pasar por esta crisis? Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? Hermano, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa.
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Para terminar, capítulo 10, versículo 13 del libro de 1 Corintios. Dios no es injusto, hermano, cuando Él permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. ¿Sabes por qué es? Porque Él sabe que vamos a poder. Él sabe que vamos a poder. Y Él está esperando a que reaccionemos, en vez de una queja, mejor con una adoración. Gracias, Señor. Sí me está doliendo, Padre. Me está doliendo, estoy sufriendo, tengo tristeza, tengo dolor, me siento triste, me siento así, me siento así. Pero, Señor, yo sigo confiando en ti, Padre. Con lágrimas, con lo que sea, pero uno sigue, Señor, yo sigo confiando en ti, Padre. Sigo creyendo en ti, Señor. Eso, hermano, Satanás lo trastorna completamente. Los demonios salen huyendo porque encuentran a una persona que ha aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una persona que no está condicionada a la situación que vive externamente, sino una persona que ha aprendido a poner sus ojos y su confianza sin considerar las otras cosas, solamente en aquel que es fiel para cumplir lo que ha prometido, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos. 1 Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Y hay veces, hermano, que ya estamos casi saliendo, ya vamos, ya está la puerta ahí, ya estamos a punto de llegar, ya pagamos todo el precio, todo el sufrimiento, el desgaste, dolor, tristeza, lágrimas, escasez. Ya estamos a punto, acá es que quizá ya estamos arrastrándonos, pero ya está la puerta. Dios sabe que ya no vamos a soportar más. Y no va a ser injusto de dejar que eso nos aplaste de tal manera que perdamos completamente la esperanza, hermano. No lo va a permitir. Si Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida, es porque Él sabe que eso lo vamos a soportar, y todo eso Él lo va a usar para fortalecernos más en fe, porque hemos aprendido a no estar considerando las cosas externas y estamos considerando las cosas eternas que vienen de parte de Él, basadas en sus promesas, hermano. Dios es fiel con nosotros. Ponte de pie, por favor, hermano. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, conmueve nuestros corazones. Nos da alegría, Padre, saber que tú eres tan bueno con nosotros. A veces, Padre, se nos olvida lo bueno que tú has sido. A veces perdemos incluso la visión de tantas cosas que has hecho en nuestras vidas, Padre, creyendo más a las circunstancias externas, aún al diablo, que pone pensamientos en contra de ti en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, mi Dios, en esta hora, que tú perdones, Señor, el corazón de nosotros, tu pueblo, si hemos llegado a punto, Señor, donde nos hemos comportado de esa manera. Si hemos llegado hasta ese punto, Dios, donde te hemos cuestionado de una forma grosera, de una manera irrespetuosa, perdónanos, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a confiar en ti, a crecer en ti, mi Dios, a tener una fe sólida, fuerte, firme, Señor. Que nada ni nadie, Dios Santo, nos haga tambalear, Padre, porque sabemos, mi Dios, que mientras que estemos parados sobre ti, que eres la roca inmovible, Señor, estamos seguros. Bendice la vida de cada uno de nosotros, tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, para caminar en fe en medio de este mundo, Señor, que ciertamente cada día se pone más difícil, pero nosotros confiamos en ti, Padre, porque de ti esperamos siempre cielos nuevos, bendiciones nuevas, cosas nuevas, Padre, donde nosotros, Padre, aprendemos a ir mejorando, a ir creciendo, a ir conociéndote cada día más, Padre. Sigue desarrollando nuestra fe, mi Dios. Sigue desarrollando nuestra fe de tal manera, mi Dios, que tú levantes una iglesia gloriosa, llena de fe, Señor, llena de gratitud, llena de tus obras, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para caminar en fe siempre contigo, mi Dios, confiando en ti, que aunque ciertamente, mi Dios, no te vemos con nuestros ojos físicos, pero sentimos tu presencia, Padre. Tu presencia que habita en medio de nosotros, tu pueblo, Padre, que viene, nos abraza, nos consuela, nos habla y nos hace saber que todo está en paz, Señor, que todo está bien. Tú eres, Señor, tú eres el consuelo de las almas, tú eres el consejero, mi Dios, el abogado, el médico, el proveedor. Tú eres, Señor, el escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levantas nuestra cabeza. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.